Mi suegra me vendió mientras estaba embarazada. Tenía 7 meses de embarazo cuando mi suegra me vendió a mí y a mi bebé por nacer a un desconocido por $15,000. Mi nombre es Elena y tengo 24 años. Conocí a Thomas cuando tenía 22 años, un año después de terminar la universidad, mientras trabajaba en una pequeña panadería de un pueblo tranquilo. Él llegaba cada mañana a tomar café solo y un muffin de arándano, siempre educado, siempre dejando una propina demasiado generosa. Tenía ojos amables y una presencia estable que me hizo sentir segura por primera vez en años. Después de que mi propia madre muriera cuando yo era adolescente y mi padre se perdiera en su propio mundo de dolor, aprendí a valerme por mí misma. Thomas se sintió como un refugio después de una tormenta larga y brutal. Nos casamos pido quizá demasiado rápido, pero yo estaba segura de haber encontrado mi para siempre. Mudarme a la casa de su infancia se suponía que era algo temporal. Thomas trabajaba como gerente de proyectos en una empresa constructora, a menudo con jornadas de 12 horas, y el plan era ahorrar agresivamente para el enganche de un lugar propio. Su madre, Patricia, insistió en que viviéramos con ella. Enfermera jubilada y viuda desde hacía 10 años. Vivía sola en una vieja y enorme casa de campo, en las afueras del pueblo. La primera vez que la vi, me envolvió en un abrazo que olía a lavanda y vainilla. Me llamó la hija que nunca tuvo, y prometió ayudar en todo lo posible, sobre todo cuando llegara el bebé. Descubrí que estaba embarazada 4 meses después de la boda. Thomas me hizo girar por la cocina, riendo, con lágrimas corriéndole por el rostro. Patricia puso la mano sobre mi vientre a un plano, y susurró que aquel bebé era un regalo. Un nuevo comienzo para todos nosotros. Durante un breve y dorado tramo de semanas, la vida fue exactamente lo que siempre había deseado. Luego, empezaron las pequeñas cosas, tan pequeñas que casi podía convencerme de que no eran nada. Patricia comenzó a ofrecerse a cocinar cada comida, insistiendo en que yo necesitaba descansar. Al principio, se lo agradecí. Las náuseas matutinas eran brutales, y el olor a comida frita me provocaba arcada, pero luego las porciones empezaron a reducirse. Un trozo de pollo del tamaño de la palma y unas cuantas judías verdes al vapor aparecían en mi plato, mientras que Thomas recibía una ración abundante cuando mencionaba que aún tenía hambre. La sonrisa de Patricia se tensaba una fracción, me daba palmaditas en la mano y decía que el médico le había indicado que debía cuidar mi peso, que engordar demasiado podía dañar al bebé. Yo estaba demasiado agotada para discutir, y Thomas solía estar ya dormido en el sofá, después de un día de 16 horas, todavía con las botas de trabajo polvorientas puestas. Mi teléfono se convirtió en un campo de batalla. Patricia encontraba excusas para quitármelo. Le preocupaba la radiación cerca del bebé. Decía, quería que descansara la vista, no que me quedara mirando una pantalla. Al principio, solo me sugería que lo guardara, pero pronto empezó a confiscármelo durante horas mientras yo dormía la siesta. Los mensajes de mis amigas quedaban sin respuesta. Sus llamadas iban directas al buzón de voz. Y Patricia me decía más tarde que el teléfono se había apagado o que había olvidado devolvérmelo. Cuando le pregunté a Thomas al respecto, me besó la frente y dijo que su madre era anticuada, que tenía buenas intenciones. Empecé a sentirme como una invitada que había abusado de la hospitalidad, aunque se suponía que ese también era mi hogar. Patricia controlaba las llaves del coche, la lista de la compra, el horario diario. Dejé de ir a yoga prenatal porque ella decía que era un desperdicio de dinero. Dejé de visitar la biblioteca porque no quería que yo cargara libros pesados. Mi mundo se redujo a las 4 paredes de aquella casa de campo, y mi única compañía era una mujer cuya amabilidad ahora se sentía como un disfraz que podía ponerse y quitarse a voluntad. La primera vez que la oí hablar por teléfono con alguien a quien llamaba yo bajaba las escaleras despacio, con una mano en el pasamanos para estabilizar mi creciente vientre. Su voz era baja y cortante, las palabras amortiguadas por la puerta cerrada de la cocina. Capté fragmentos. El trato sigue en pie. El estado es excelente, sin complicaciones, hasta ahora. Haré la entrega después de que empiece el tercer trimestre. Un escalofrío me subió por la columna, pero me dije que estaba siendo paranoica. Quizá hablaba de un mueble que estaba vendiendo, o de algún trato con un coleccionista de antigüedades.
Había mencionado que iba a vaciar el ático, pero luego dijo algo sobre la fecha prevista del parto, y mi sangre se heló. Cuando salió de la cocina y me vio allí de pie, su expresión titubeó apenas un segundo antes de que la cálida máscara maternal volviera a ocupar su lugar. Me dijo que estaba planeando un baby shower sorpresa con una amiga íntima y que no quería que yo me preocupara por esas cosas. Asentí y me dejé llevar de vuelta al sofá. Quería creerle, necesitaba creerle, porque la alternativa era impensable. Para cuando cumplí 7 meses, era una sombra de lo que había sido. Había perdido peso, no ganado, y unas ojeras oscuras se habían instalado permanentemente bajo mis ojos. Thomas estaba fuera más que nunca. Un gran proyecto comercial requería su presencia en la obra durante semanas enteras. Llamaba por las noches. Pero Patricia siempre me pasaba el teléfono con el altavoz encendido, rondando cerca, indicándome con la boca que acortara la llamada para que pudiera descansar. Nunca llegué a decir nada real. El bebé pateaba furiosamente dentro de mí, como intentando advertirme de algo que aún no podía nombrar. Entonces Thomas se fue a una conferencia interestatal de una semana. La mañana que se marchó, Patricia se quedó en el porche, agitando ambas manos, con una brillante sonrisa en el rostro. En cuanto su camioneta desapareció tras la curva, su actitud cambió. Se giró hacia mí, con una energía que rozaba lo eufórico, con los ojos brillándole de una manera que me hizo encoger el estómago. Me dijo que me vistiera con ropa de abrigo y preparara un bolso para pasar la noche, porque iba a llevarme a una cita prenatal especial que había organizado personalmente. Una amiga suya, una partera con mucha experiencia, vivía a unas horas de distancia y quería examinarme para garantizar que el parto fuera sin problemas. Dudé, con el instinto gritándome por dentro, pero no tenía coche, ni teléfono, ni nadie a quien llamar. Dependía completamente de ella, así que preparé una bolsa pequeña con una muda de ropa y el conejito de peluche que había comprado para el bebé. Y subí a su coche. El trayecto duró casi 3 horas. Dejamos la carretera principal por estrechas vías comarcales y luego por caminos de grava bordeados de árboles esqueléticos. El cielo de noviembre era un denso púrpura amoratado y una ligera lluvia empezó a rayar el parabrisas. Pregunté repetidamente a dónde íbamos, pero Patricia solo me daba palmaditas en la rodilla y me decía que tuviera paciencia. La sonrisa no abandonó su rostro, pero ya no le llegaba a los ojos. Cuando la casa de campo apareció ante la vista, el corazón se me desplomó. No se parecía en nada al acogedor centro de maternidad que había imaginado. El edificio se hundía en una esquina, con la pintura blanca desconchada en largas tiras rizadas. La maleza asfixiaba el sendero de entrada y una única bombilla desnuda ardía sobre una puerta de madera alabeada. Una camioneta con los guardabarros carcomidos por el óxido estaba aparcada en el sendero embarrado. Antes de que pudiera expresar mi alarma, la puerta principal se abrió de golpe y un hombre salió. Era corpulento y de cuello grueso, con barba canosa y unas manos que parecían capaces de triturar piedras. Vestía un mono de trabajo manchado y botas cubiertas de barro seco. Me miró como un carnicero miraría una preciada pieza de carne, recorriendo deliberadamente con la vista mi vientre hinchado. Patricia salió del coche y lo saludó con una familiaridad que me puso la piel de gallina. Lo llamó Víctor. Él asintió, sin apartar los ojos de mi cara. Ella me indicó que saliera. Mis piernas se habían convertido en cemento. Negué con la cabeza, aferrándome a la manilla de la puerta. El rostro de Patricia se endureció en algo que nunca había visto antes, un cálculo frío y despiadado que despojó toda ilusión de calidez maternal. Rodeó el coche, abrió mi puerta y me sujetó la muñeca con una fuerza mucho mayor de la que una mujer de su edad debería tener. Dentro de la casa de campo, el aire olía a moho y a humo de cigarrillo rancio. Patricia y Víctor hablaban en voz baja mientras yo temblaba junto a la puerta, abrazando mi bolso contra el pecho como un escudo. Oí números, oí las palabras: pago final y segundo acordado. Luego vi a Víctor entregarle a Patricia un sobre grueso de papel manila. Ella lo abrió, lo justo para hojear un fajo de billetes de $100, moviendo los labios en un recuento silencioso. $15,000.
Larry's, la cifra la supe después, por el informe policial, pero en ese momento comprendí la transacción con un horror tan absoluto que me robó el aliento. Me estaba vendiendo, no solo a mi anal, bebé a mi bebé. Me abalancé hacia la puerta, pero el brazo de Víctor se interpuso como una barra de acero. Su mano se cerró alrededor de mi brazo, apretando lo suficiente para dejar moretones. Grité. Un sonido crudo y desesperado que fue tragado por los campos vacíos del exterior. Patricia ni siquiera parpadeó. Me miró con una expresión plana y distante y me dijo, sin rastro de remordimiento, que aquello eran negocios, que sus deudas habían crecido demasiado y que yo debía estar agradecida de que hubiera encontrado a alguien dispuesto a aceptar a una mujer embarazada. Salió de aquella casa sin mirar atrás. Oí arrancar el motor de su coche y luego el crujido de la grava alejándose en la distancia. Víctor me arrastró por el sucio suelo de la cocina, pasando junto a una mesa llena de botellas vacías, hacia una puerta estrecha que no había notado antes. La abrió con una llave de una cadena que llevaba al cinturón y me empujó bruscamente por un tramo de escalones de madera. Tropecé, amortiguando el golpe contra la pared húmeda, y aterricé al fondo en un sótano angosto y sin ventanas. La única luz provenía de una bombilla desnuda que colgaba de un cable deshilachado. La estancia olía a tierra, a óxido y a algo vagamente metálico. Un colchón delgado yacía sobre el suelo de cemento en una esquina y un cubo de plástico en la otra. La puerta se cerró de golpe sobre mí, y el chasquido metálico de un pesado candado resonó en el silencio. Arañé la puerta, grité hasta quedarme ronca, pero nadie vino. Mi bebé pateó fuerte, como luchando a mi lado, y me dejé caer sobre aquel colchón mugriento, con todo el cuerpo temblándome. Los pasos sobre mi cabeza se movían con ritmos lentos y deliberados, un recordatorio de que mi captor seguía allí, esperando. La bóvila zumbabade. Billman. El sótano no ofrecía ventanas, ni escapatoria, ni esperanza visible. Apreté las manos contra mi vientre y susurré promesas que no estaba segura de poder cumplir. En algún lugar arriba, una tabla del suelo crujió, y oí las pesadas botas de Víctor detenerse justo sobre mi cabeza. Luego, los pasos continuaron, lentos y pacientes, hacia lo que fuera que viniera a continuación. Los primeros días en aquel sótano se confundieron entre sí, marcados solo por el gruñido de mi estómago y los inquietos movimientos de mi bebé. El tiempo se convirtió en algo informe, medido por la franja de luz amarilla que aparecía bajo la puerta cuando Víctor bajaba con una bandeja. Me traía comida 2 veces al día, normalmente un trozo de pan duro, una botella de agua tibia y una lata fría de sopa que debía comer directamente del envase con una cuchara de plástico. Nunca hablaba mucho, pero su presencia llenaba el diminuto espacio con un terror sofocante. Al tercer día, se quedó más tiempo de lo habitual. Se paró al pie de las escaleras, su volumen bloqueando la luz, y miró mi vientre con una intensidad que me erizó la piel. Me dijo, con una voz extrañamente tranquila, que daría a luz allí abajo y que después me convertiría en su esposa. El bebé sería su hijo, criado en esta casa, lejos de cualquiera que pudiera hacer preguntas. Lo dijo como quien describe una tarea rutinaria, como si mi futuro ya hubiera sido decidido por un poder superior. Asentí, manteniendo la mirada baja, porque algo en lo profundo de mis entrañas me decía que el desafío solo empeoraría las cosas. Cuando me permití llorar durante exactamente 3 minutos. Luego me sequé la cara con la manga y empecé a registrar la habitación con una nueva desesperación. Las paredes eran de bloques de cemento sólidos y inflexibles. La única salida era la puerta en lo alto de las escaleras, una vieja puerta de madera maciza, con un pesado candado en el exterior. Pero mientras la estudiaba en la penumbra, noté algo que envió una sacudida de adrenalina a través de mi cuerpo agotado. Las bisagras de la puerta estaban de mi lado, 3 pesadas bisagras de acero, cada una sujeta por tornillos de cabeza plana que habían sido pintados décadas atrás, pero que ahora se descascarillaban con el óxido. Si podía quitar esos tornillos, la puerta simplemente caería, con candado o sin él. El problema era encontrar una herramienta. Víctor era cuidadoso. Recogía la cuchara de plástico después de cada comida, y no había nada más en el sótano
Aparte del colchón y el cubo, empecé a pasar los dedos por las grietas del cemento, buscando cualquier cosa metálica, cualquier cosa afilada, al quinto de... A mi paciencia dio sus frutos de una manera inesperada. Víctor estaba distraído con una llamada telefónica en el piso de arriba. Su voz retumbaba sordamente a través de las tablas del suelo. Había dejado mi bandeja de comida en el escalón, en lugar de esperar a recogerla. Junto a la lata de sopa, no había solo una cuchara de plástico, sino una cucharilla de metal de verdad. Probablemente cogida por error del caótico desorden de su cocina. Mi corazón latía con tanta fuerza que estaba segura de que lo oiría. Me guardé la cucharilla en la cinturilla de las mallas y la escondí bajo la camiseta. Cuando él volvió a bajar, yo ya estaba acurrucada en el colchón, con la bandeja vacía empujada hacia las escaleras. Él gruñó, cogió la bandeja y volvió a cerrar la puerta con llave. Esa noche empecé el lento y minucioso proceso de desatornillar las bisagras. Trabajé en completa oscuridad después de que los pasos de Víctor se hubieran desvanecido en el silencio del piso superior. Los tornillos eran viejos y testarudos. La pintura los sellaba en su sitio. Usé el borde de la cuchara para raspar la pintura primero, con cuidado de no hacer ningún ruido que pudiera transmitirse. Los dedos se me acalambraban en cuestión de minutos, y el sudor me corría por la espalda a pesar del frío. Al amanecer, solo había conseguido aflojar media vuelta en el tornillo superior de la bisagra del medio. Escondí la cuchara dentro del colchón y me desplomé en un sueño intranquilo, con una mano siempre apoyada en el vientre, donde el bebé se movía en círculos inquietos. Los días pasaron. Cada noche progresaba un poco más. Los tornillos empezaron a girar con más facilidad una vez que el óxido se quebraba. Llevaba una cuidadosa cuenta mental a 9 tornillos, en total 3 por bisagra. Al final de la segunda semana, había quitado 8, solo quedaba el tornillo inferior de la bisagra más baja. Podía sentir cómo la puerta se tambaleaba ligeramente al empujarla, una libertad tan cercana que casi podía saborearla. El bebé se estaba volviendo pesado dentro de mí, presionando mis pulmones y mi vejiga, haciendo que cada movimiento fuera un esfuerzo. Racionaba el agua, me obligaba a comer cada migaja de pan duro, le hablaba al bebé en susurros, contándole sobre el mundo exterior, sobre la risa de su padre y la forma en que bailaba en la cocina cuando creía que nadie lo miraba. Juré que nos sacaría de allí. La noche en que planeé escapar, Víctor bajó más tarde de lo normal. Estaba borracho, el hedor a whisky le salía en oleadas. Se sentó en el escalón inferior y me habló durante lo que me pareció 1 hora, con las palabras arrastradas y amenazantes. Me contó que había esperado mucho tiempo por una mujer como yo, que Patricia le había prometido una novia joven y saludable, y que el bebé era un extra. Yo permanecía rígida, asintiendo, con la mano presionando el colchón donde estaba escondida la cuchara. Cuando por fin subió las escaleras tambaleándose y el cerrojo hizo clic, esperé 2 horas más, hasta que la casa se hubo asentado en el pesado silencio del sueño profundo. Entonces saqué la cuchara y me puse a trabajar en el último tornillo. C. Resistió. La cabeza estaba parcialmente desgastada y la cuchara resbaló 2 veces, raspando contra el metal con un sonido que pareció ensordecedor. Contuve el aliento. Escuchando pasos andaban, cambié la posición de la cuchara. Apliqué presión constante y sentí que el tornillo empezaba a girar. Una rotación, luego otra, hasta que por fin cayó en mi palma. Pequeño, frío y más pesado de lo que tenía derecho a ser. La puerta se movió, empujé suavemente y toda la losa se inclinó hacia mí, las bisagras deslizándose fuera del marco. La sostuve antes de que pudiera caer sobre las escaleras y la bajé lo más silenciosamente que pude. El candado seguía colgando del cerrojo, ahora inútil. Las escaleras del sótano conducían a la cocina oscura. Avancé sigilosamente con los pies descalzos, la bolsa de viaje cruzada al hombro con el conejito de peluche aún dentro. La casa estaba espesa de sombras y del olor a alcohol rancio. Desde la sala de estar, oía los profundos y resonantes ronquidos de Víctor. Me abrí paso hacia la puerta trasera, con cada crujido de las tablas del suelo enviando una punzada de terror a través de mi pecho. La puerta no tenía llave. Salía la fría noche de noviembre y por primera vez en semanas sentí el aire fresco en la cara. No corrí,
Al menos, no al principio. Mi cuerpo era demasiado pesado. Mis músculos demasiado débiles por la desnutrición. Caminé lo más rápido que pude, cruzando un campo cubierto de maleza, apuntando a la oscura línea de árboles en la distancia. El suelo era irregular, resbaladizo por el barro, y me caí 2 veces, amortiguando el golpe con las manos y las rodillas. Las zarzas me desgarraron las mallas, arañándome las pantorrillas en carne viva. No me detuve. No podía detenerme. En algún lugar detrás de mí, la casa de campo permanecía oscura y silenciosa, y recé para que el sueño, empapado de whisky de Víctor, durara hasta la mañana. Después de lo que parecieron horas, tropecé con una estrecha carretera asfaltada. No había farolas ni casas a la vista. Empecé a caminar por el arcén, tiritando sin control, con una mano apretada contra la dura curva de mi vientre. El bebé estaba ahora tranquilo, como conteniendo la respiración junto a mí. Unos faros aparecieron tras una curva. Agité los brazos frenéticamente, aterrorizada de que pudiera ser Víctor despertándose y viniendo tras de mí en el vehículo. Redujo la velocidad y vi que era una vieja camioneta con un hombre curtido al volante. Bajó la ventanilla, con el rostro surcado de preocupación. Yo no podía hablar, solo señalar hacia mi vientre y la carretera a mis espaldas. Él entendió lo suficiente como para dejarme subir. Me llevó directamente a la gasolinera más cercana, donde el empleado llamó al 911 al ver mi rostro. La policía llegó en cuestión de minutos. Me envolvieron en una manta térmica y me dieron agua, mientras yo intentaba explicarlo todo entre sollozos. Di el nombre de Patricia, el de Thomas, la ubicación de la casa de campo. Los agentes enviados a la propiedad encontraron a Víctor todavía dormido en su sofá, el sobre de papel manila con el dinero en efectivo sobre la mesa de centro. Encontraron a Patricia en casa de Thomas, viendo tranquilamente la televisión, y la arrestaron sin que opusiera resistencia. Las pruebas en su teléfono eran contundentes en mensajes de texto, negociando la venta, la confirmación de la transferencia bancaria, incluso una foto de mi rostro dormido, que le había enviado a Víctor semanas antes de la entrega. Thomas llegó a la comisaría 3 horas más tarde, con el rostro convertido en una ruina de conmoción y dolor. Había conducido toda la noche desde su conferencia en el momento en que la policía lo llamó. Cuando me vio sentada en aquella dura silla de plástico, todavía sucia y magullada, cayó de rodillas y hundió el rostro en mi regazo, los hombros sacudiéndose en sollozos silenciosos. Yo estaba demasiado entumecida para llorar más. Una parte de mí quería apartarlo, culparlo por no ver lo que ocurría bajo su propio techo, pero otra parte, más silenciosa y agotada, reconocía que él también había sido víctima de la manipulación de su madre. Había confiado en ella, igual que yo. Esa confianza casi me cuesta todo. Los días siguientes fueron una nebulosa de habitaciones de hospital, trabajadores sociales y detectives de voz amable. Di a luz a una niña sana 6 semanas después. Una criatura diminuta y feroz, con la cabeza llena de pelo oscuro y unos pulmones que anunciaron su presencia a toda la sala de maternidad. La LAM, Esperanza, porque eso era lo único que me había mantenido viva en aquel sótano. Patricia aceptó un acuerdo con la fiscalía y fue condenada a 15 años en una prisión federal por tráfico de personas. Víctor recibió 20 años, con cargos adicionales pendientes por detención ilegal. Ninguno de los dos formará parte jamás de la vida de mi hija. Thomas vendió la casa de campo. Nos mudamos a un pequeño apartamento en otro estado, lejos del pueblo que guardaba tantos recuerdos oscuros. Él ha pasado cada día desde entonces, intentando ser el esposo y el padre que debería haber sido desde el principio. Algunos días casi puedo creer que hemos sanado. Otros días me despierto empapada en sudor frío, segura de estar otra vez en aquel sótano con el candado cerrándose sobre mí. Todavía me estremezco con el aroma a lavanda y no creo que vuelva a confiar con facilidad jamás. Pero cuando sostengo a mi hija y siento sus diminutos dedos cerrarse alrededor de los míos, sé que cada noche sin dormir que pasé, raspando tornillos oxidados, valió la pena. Escapamos, y nadie volverá a vender nuestro futuro jamás.